es esencial para la mayoría de formas de vida conocidas por el hombre, incluida la humana. El 96% se concentra en océanos y mares, y el restante 4% se encuentra en los glaciares, depósitos subterráneos, embalses, ríos y en la propia atmósfera. El agua subterránea se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra y su volumen es mayor que la masa de agua circundante o retenida en lagos, por lo que se convierte en un recurso importante del que se abastece gran parte de la población mundial y en torno al cual se ha creado la civilización humana tal y como la conocemos. La masa de agua subterránea del campo de Montiel se localiza al sur de la Mancha Occidental, en el límite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, con una extensión de 2.200 kilómetros cuadrados. La altiplanicie del campo de Montiel queda limitada al norte por la llanura manchega, al este por la cuenca hidrográfica del Júcar y al sur por la cuenca del Guadalquivir. Su altitud oscila entre los 1000 metros al sureste y los 800 metros al norte, donde se une a la llanura manchega. El clima es de tipo mediterráneo continental, caracterizado por una gran oscilación térmica. Pueden superar los 40 grados centígrados en verano y alcanzar los 10 grados bajo cero en invierno. La insolación anual es elevada, entre 2.600 y 2.900 horas. En el campo de Montiel se alcanza una pluviometría media algo superior a 450 milímetros año. Las lluvias están muy desigualmente repartidas, con estiajes muy acusados. El campo de Montiel reparte sus aguas por 3 cuencas hidrográficas: Guadiana, Guadalquivir y Júcar. En la cuenca del Guadalquivir vierten al Guadalmena el río Povedilla y la fuente de Villanueva con los manantiales del mismo nombre y fuentes de la Toba y el Arca, entre otras. En la cuenca del Júcar vierten los ríos Jardín y Lezuza. Y en la divisoria hidrográfica Guadiana-Júcar existen numerosas dolinas y lagunas denominadas navas o navajos que vierten sus aguas a ambas cuencas. Sus dimensiones varían y van desde 1 hasta 80 hectáreas. A pesar de que las navas son temporales o erráticas, es tal su importancia y su persistencia que tienen nombres propios, y así nos encontramos con lagunas como Navalcudia o Peribáñez. Otra particularidad de estas navas es que se alimentan de forma mixta, ya que su agua proviene tanto de precipitaciones como de aguas subterráneas. Recurso turístico importante son las navas o navajos que tenemos en esta zona. Hablamos de una extensión en torno a las 300 hectáreas de terreno que está totalmente anegada en estos 9 navajos que hay y bueno, es un aliciente más, digo, en cuanto a en el sector turístico a la hora de atraer visitantes a la comarca y al pueblo. La cuenca del Guadiana es la que ocupa la mayor superficie del acuífero. El acuífero del campo de Montiel tiene una importancia crucial dentro del contexto hidrológico de la cuenca alta del Guadiana. Las descargas del acuífero, es decir, las zonas en las que por el nivel piezométrico llega al nivel de la superficie, se produce en forma de manantiales distribuidos a lo largo de todo el acuífero, principalmente en los bordes sur y oeste y también en la zona central. Y estos manantiales suponen el nacimiento, el origen y la principal fuente de alimentación de un buen número de ríos que nacen en el campo de Montiel y que discurren más allá del ámbito geográfico del propio campo de Montiel, ríos tan importantes como el Jabalón o el Cañamares, el Azúer y por supuesto el Guadiana Alto.
El río más característico de todos es el Pinilla o Guadiana Alto, que nace en el Ojuelo o Borbotón de las Covatillas, cerca de Viveros, a 980 metros de altitud, en una de las zonas más elevadas de la altiplanicie, dando lugar a un pequeño arroyo. Corriente abajo aumenta su caudal gracias a los afluentes que se van uniendo, entre los que destacan el arroyo de la Nava, manantiales como el Osero y el arroyo de Sajes, o el río Alarconcillo, que se alimenta de diversas fuentes a su paso. Todos estos y otros manantiales van formando las lagunas de Ruidera. Un conjunto de 15 lagunas escalonadas con un desnivel entre la primera laguna y la última, que ronda los 120 metros. Y con una capacidad estimada de 25 hectómetros cúbicos. Separadas por terrazas travertínicas, es decir, terrazas formadas por rocas que se van creando a base de aportes de agua cargada de carbonatos de calcio, procedentes de la disolución de la roca caliza. En la cuenca alta del río Guadiana existen actualmente 6 unidades hidrogeológicas. Una de ellas, que es donde nos encontramos, es la unidad hidrogeológica del Campo de Montiel, y tiene su importancia fundamental porque está asociada el agua subterránea a un importante espacio natural como es también el lugar donde nos encontramos, el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, de ahí su importancia. La conexión entre las lagunas se produce por circulación subterránea y en algunos casos, cuando el agua alcanza sus niveles más altos, también mediante cascadas a través de la barrera travertínica. En los años que llueve generosamente, pues enseguida se aprecia. Pero luego existe una serie de comunicaciones subterráneas que dan lugar a que en los años de poca lluvia, pese a que las aguas superficiales se cortan y no se comunican entre sí, sin embargo las lagunas mantienen sus niveles y van bajando paulatinamente, pero no de forma drástica, como en principio uno podría imaginar. Si no corre el agua por arriba, por debajo deberían de secarse, y no ocurre, caso que no ocurre, salvo excepcionalmente alguna laguna puntual. Una vez abandonadas las últimas lagunas, el río discurre por un ancho cauce y se embalsa en Peñarroya, colector final del Alto Guadiana en Montiel y capaz de almacenar 50 hectómetros cúbicos. En la mayor parte de su recorrido por el Campo de Montiel, el Alto Guadiana es un río efluente o ganador, es decir, que drena al acuífero, principalmente a través de manantiales. La única estación de aforos con un amplio registro histórico en el Alto Guadiana es La Cubeta, situada entre Ruidera Pueblo y el embalse de Peñarroya, siendo la aportación media histórica del Guadiana Alto a la estación de La Cubeta de 96,15 hectómetros cúbicos anuales. Además de las lagunas de Ruidera, otros ríos que parten del acuífero ceden sus aguas a la cuenca del Guadiana. Entre ellos cabe destacar el río Azuer, que nace de una serie de manantiales situados al sur del acuífero, a unos 970 metros sobre el nivel del mar, y se dirige hacia el oeste. El río Jabalón, que aporta sus aguas al embalse de la Cabezuela, también al oeste. Y el río Sotuélamos, que nace en la vertiente norte del Campo de Montiel y se incorpora al río Córcoles para desembocar en el Záncara. La elevada permeabilidad de los materiales calcáreos del Campo de Montiel permite que la mayor parte del agua procedente de las precipitaciones se infiltre en el acuífero, por lo que la escorrentía superficial sobre el páramo calcáreo es casi nula. En el acuífero existe un importante espesor de materiales permeables por debajo del nivel de drenaje, lo cual permite el almacenamiento del agua subterránea.
Estas características, junto con la elevada transmisividad del acuífero, permiten la extracción de caudales elevados en los pozos. Sin embargo, la altitud a la que se encuentran los manantiales sobre la base impermeable hace que escasos metros de descenso del nivel piezométrico dejen secos o mermen el caudal de los manantiales. El uso del agua es principalmente de regadío, con algún uso menos significativo industrial, de ganadería ovina y equina o uso doméstico. Los cultivos leñosos se riegan por riego localizado por goteo y el resto pues bien sistema pivot o sistema por cobertura o tubería móvil. Las explotaciones lo que están haciendo es intentan o bien reparten el riego en el cereal con riegos de apoyo, que son mínimo 2-3 riegos, o bien concentran la dotación que tienen en una quinta o una sexta parte del total de la explotación y lo destinan a cultivos un poco de hortícola, del tema de cebolla, de ajos, pues las que tienen ganadería lo destinan en su mayor parte a cultivos forrajeros, centeno en verde, siegas en verde para la ganadería. Estamos en una pradera, en una pequeña pradera que tampoco es una gran superficie y que sirve pues para el mantenimiento de estas cabras que están en producción de leche. Normalmente se empieza a pastar en la primavera, ahora en la época que estamos, y llega pues hasta el mes de septiembre o octubre. Digamos que esto es un complemento fundamental para poder tener una ganadería de leche, sobre todo en la zona, porque sería imposible poderlas alimentar ecológicamente con productos que no sean naturales del campo. Bueno, normalmente un cultivo de regadío siempre trae más mano de obra, no solamente de la propia explotación, sino del mantenimiento de esos regadíos, tanto de herreros como de electricistas, como de casas comerciales, que sin lugar a dudas hay averías y todo eso.